Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Otro Rincón Podcast. Michael Nebrand viajó a Asia buscando recorrer el Himalaya. Era 1997. En el otro extremo del mundo, ajeno a todo este caos existencial, el joven danés recorría Nepal y el Tíbet y, en una noche de tormenta, acabó refugiándose en un monasterio de monjes tibetanos. Allí descubriría dos cosas: que les apasiona el fútbol y que su cultura lleva décadas en peligro debido a la ocupación china, lo que les impide incluso aprender su propio idioma. Tomó la decisión de unir ambas circunstancias y fundar la selección de fútbol de Tíbet, una historia que luego reflejó en una novela gráfica. En ella hay un momento en el que el monje le explica que el cricket que practicaban los vecinos indios era demasiado lento para los tibetanos. Necesitaban liberar adrenalina y quemar un poco de energía, por lo que el fútbol encaja a la perfección en el temperamento tibetano. Eso nos lleva a 1950, en la llamada Batalla de Shandong. 8.500 soldados tibetanos se enfrentaron a un ejército de más de 40.000 efectivos del Ejército Popular de Liberación Chino. El saldo de víctimas, según algunas fuentes, se cifra en más de 3.000, lo que supuso el principio del fin del gobierno independiente del Tíbet, que terminó de caer con el levantamiento fallido de Litang y la huida del Dalai Lama a la India. Desde entonces, y tras las protestas de los años 80 contra la ocupación china, los episodios de control sobre la población tibetana, hoy visibles en los soldados que patrullan en las calles y controlan las rutas que atraviesan la región, han sido continuos. La disputa histórica entre el territorio del Himalaya y el gigante asiático llega hasta nuestros días. En la actualidad, el Tíbet forma parte de China como región y cualquier activo de protesta o reivindicación está duramente penado por el gobierno de Pekín, quien es constantemente criticado por la comunidad internacional por los abusos que comete contra estos disidentes. La historia de Nibran comienza durante una de sus acampadas en aquellas montañas, cuando trataba de encontrarse a sí mismo gracias al budismo. En una de esas noches a la intemperie, cuando todos dormían, despertó con una imagen en la mente. Se vio a sí mismo como seleccionador nacional del Tíbet. En aquel momento su visión quedó en una mera anécdota, pero poco después, a su regreso a la vida normal, su carrera profesional quiso que volviera a recordar aquel espejismo. Sin otra intención que rellenar un formulario para entrar en Capolter y demostrar buen sentido del humor ante sus compañeros, escribió como objetivo personal aquel romántico sueño. Fue entonces cuando se preguntó qué le impedía hacerlo realidad, o al menos intentarlo. Sin perder más tiempo, se puso en contacto con el gobierno de refugiados tibetanos, les presentó su idea y quedó sorprendido con la buena acogida recibida. Su ilusión no era solamente entrenar un equipo, pretendía construir la Asociación Nacional de Fútbol del Tíbet, para que se convirtiese en una nueva fuente de ingresos para los clubes, un lugar donde formar a los técnicos y la mejor forma de sentar las bases para el desarrollo sostenible. Sin embargo, a pesar del apoyo contado, sabía que le quedaba por delante la ardua labor de lidiar contra la gran potencia china. Tras años de tensión, conflicto y opresión entre los países, suponían que Nibran llevaba un trasfondo político en toda su actuación. La respuesta de Michael fue contundente: todo esto lo hago por amor al fútbol. Más de 100.000 tibetanos viven en el destierro alrededor del mundo. Desde que China les quitó toda autonomía, el Tíbet vive bajo la sombra del gigante asiático. 5 millones de tibetanos se aferran a su religión budista con el deseo de vivir en paz y poder jugar al fútbol. El técnico elegido para tratar de conformar una selección lo más competitiva posible, o al menos digna, fue Jens Espensen. No tenía experiencia en el fútbol de élite, pero su origen danés y su afición por el fútbol resultaron argumentos convincentes y suficientes para los promotores de la idea, Ngolup Karma y el propio Nibran, para que le dieran la responsabilidad. Espensen seleccionó a los mejores futbolistas que vio en el torneo de Dehradún y trabajó muy duro con ellos durante varios meses en Dharamsala, la ciudad india donde vive la mayoría de los tibetanos huidos de su país. El campo, un barrizal, tenía inconveniente de que por el medio pasaba una carretera. La capitanía recayó en Sonam Wangyal, incluyéndose en la convocatoria final a un jugador cuya espalda mostraba las espantosas heridas producidas por el ataque de un felino.
y otro con pasado militar y que había perdido una mano saltando en paracaídas sobre la selva. El gobierno chino presionó y solo 8 jugadores lograron el visado para salir, por lo que tocó buscar jugadores en Europa. Ya tenía equipo, pero le quedaban aún pendientes por solventar dos cuestiones: encontrar patrocinantes que les vistiera y buscar rivales contra los que medirse. Las marcas de renombre se opusieron tajantemente a dar su apoyo por miedo a represalias de sus proveedores chinos. Finalmente Nibran se puso en contacto con Christian Stadel, director general de la marca danesa Hummel, quien captó de inmediato la idea y congeniaron gracias a su interés común por el budismo. Mientras buscaba una selección que tampoco fuera miembro de FIFA contra la cual realizar su debut oficial, jugaron un par de amistosos en Katmandú, capital de Nepal. Una derrota y un empate sirvió para recibir un mensaje de apoyo del propio Dalai Lama, que reconocía el buen labor que estaban realizando por el fútbol y el Tíbet. Nibran consiguió contar con Jens Brinch, secretario general de deportes de Groenlandia. A Brinch le pareció excelente idea y acordaron jugar un partido en Dinamarca, aunque el gobierno hizo todo lo posible para evitar que el encuentro se llevase a cabo. De hecho, comunicaron al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Asociación Danesa que se tomarían medidas contra ellos si llegaban a acoger el amistoso. Ambos países dejaron claro su postura: solo se trataba de fútbol y no había política de por medio. La mala imagen que podía dar China en plenas votaciones para la elección de la sede de los Juegos Olímpicos 2008, que finalmente acabarían obteniendo, contribuyó a lograr que se celebrase el partido a condición de que no ondeasen la bandera de Tíbet ni de su rival, aunque el mosaico que formaron los aficionados en la grada suplió con creces su ausencia. Las dificultades fueron más allá que las de un partido corriente. Por lo menos, al no ser federaciones reconocidas por FIFA, ningún árbitro, entre comillas, federado podía pitar el partido sin recibir sanciones. Michael nunca imaginó que una perfecta y calurosa tarde de julio de 2001, más de 5.000 espectadores llenaron el estadio de Van Loos para presenciar el partido entre las selecciones nacionales de Groenlandia y el Tíbet. El resultado, derrota tibetana por 4-1, fue secundario. Como dato relevante señala que ese tanto, el primero de su historia, lo anotó Lobsang Norbu. Lo importante fue demostrar que los sueños pueden ser realidad si se persiguen. Aquella selección jugó 12 partidos más en los siguientes 7 años. Sus rivales, en la mayoría de las ocasiones, han sido principados o selecciones no reconocidas por la FIFA como Crimea o Mónaco. Además, se midieron a Bután, Masluis, Padania, Chipre del Norte, Sikkim, la selección de fútbol de Tayikistán o el equipo de la autodenominada República de San Pauli. Uno de esos viajes los llevó a Austria. El Fútbol Club Stadlau, un modesto equipo de barrio periférico de Viena, era el séptimo equipo que en menos de un mes había querido organizar un encuentro contra la selección del Tíbet. 11 jugadores exhaustos que estaban realizando una gira por Europa para mejorar su juego y, sobre todo, dar a conocer los problemas de su país. Aquella tarde medio nublada en Viena, Tíbet perdió por 6-2. El resultado volvió a ser lo de menos. Desde Tíbet solo fueron 11 jugadores. Algunos estaban lesionados después de algunos partidos y ese se celebró a cabo en el campo del Stadlau, que lo presidió un retrato enorme del Dalai Lama, colocado detrás del banquillo sobre una mesa con tazas de arroz e incienso. En su gira por Europa lograron aún que otro empate, durmieron en albergues juveniles, viajaron por carretera y recibieron ayudas económicas de ONG y comunidades tibetanas locales. Al llegar a algún lugar solían meditar un tiempo, porque los precarios vestuarios donde se cambiaban no era un lugar idóneo para el ejercicio espiritual. En un rincón del campo, miembros de la comunidad tibetana instalaban un puesto de comida y de artículos típicos de su país para recolectar algo de dinero para sus 11 héroes. En Países Bajos los iba a entregar un día el seleccionador del equipo olímpico de fútbol, pero este desistió por temor a que China luego rechazara la visa para los Juegos Olímpicos de 2008. Tras aquello, poco más. La crisis económica afectó tanto a la comunidad autoritaria tibetana en el exilio como a los patrocinadores europeos de la selección, como la misma Hummel. Un momento muy feliz que el fútbol les ha dado fue la oportunidad de jugar contra China. En verano de 2015, una delegación de 7 Leonas de la Nieve, equipo femenino, participó por primera vez en un campeonato internacional en Alemania, el Festival Discover Football, junto a más de una veintena de países, incluido China. Nunca antes
desde que China ocupara el Tíbet en 1959, atletas de ambos países habían competido juntos. Thunthop Dolma, Sherab, Yandan Lamo, Northon Jansom, Dassel y Sonam Penjan aterrizaron en Berlín el 27 de junio. Era la primera vez que un equipo de deportistas tibetanas viajaba al extranjero. Cuando llegaron las jugadoras chinas, aquel equipo se levantó, se dirigieron hacia ellas y comenzaron a abrazarlas y a saludarlas en chino. Demostraron que pueden estar juntos y aprender uno de otro. El hecho de que sus leonas salgan en la India y jueguen en otros países es también una forma de contar sus historias. A mediados de 2018, Tíbet había logrado llegar a Londres para el tercer mundial con IFA. Su calidad futbolística fue pobre, solo logró un empate y permitió 20 goles en 5 partidos. Pero es una de aquellas selecciones a las que le vienen mejor los torneos diferentes, tales como la FIFA World Cup o la Copa ELF. Incluso la organización de CONIFA tuvo problemas para encontrar anunciantes por el temor que tenían a una posible mala reacción de China. No solo el nivel de selecciones ha surgido, también en clubes. El Lhasa Fútbol Club fue fundado por Pureland, una empresa especializada en la venta de productos locales. Tal es la falta de oxígeno a esa altura, más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, que los jugadores están autorizados a utilizar aerosoles de oxígeno colocados en los laterales del terreno de juego para evitar las náuseas habituales en las personas sensibles al llamado mal de altura. Esta particular situación ha suscitado el recelo de varios equipos y selecciones a disputar allí partidos. El equipo, compuesto principalmente por jugadores procedentes de China, siguió su pase a la Ligue 2, la tercera división, hace unos años después de una eliminatoria ida y vuelta ante el Shenyang Dongjin. Esto lo llevó a convertirse en el primer club de Tíbet en formar parte del fútbol profesional en el gigante asiático. Cuando el fútbol en China comenzó su profesionalización a principios de los 90, varios equipos, principalmente en las zonas más desarrolladas en el este del país, fueron creados y comenzaron a competir en las diferentes divisiones nacionales. En el Tíbet los intentos de crear equipos competitivos fracasaron, bien por falta de arraigo y patrocinio o por las trabas impuestas desde el gobierno, que temía que un conjunto formado solo por tibetanos supusiera una suerte de ícono contra la población china y Pekín. Resaltar, claro está, que el Lhasa fue disuelto en 2020 debido a la negativa de la organización de llevar a cabo partidos en el territorio. El balompié tiene una larga tradición en el Tíbet, donde llegó por medio de tropas británicas. Las autoridades controlan de manera estricta toda la información que sale allí, pero buscan el desarrollo del fútbol local como elemento integrador de los tibetanos en China. Sin embargo, aunque con mayoría Han, Lhasa estuvo conformado por una mezcla de estos jugadores. En su momento el club veían esta unión como algo positivo y la Federación China, aunque solo ejerzan tareas de supervisión en la división en la que entonces militaban, hablaron de la creación de un punto de encuentro que aliviara las difíciles relaciones en la llamada Ciudad de los Dioses. Como pueden ver, queda mucho por delante. En los últimos años, a pesar de la ya comentada disolución del Lhasa y apoyados por un ambicioso plan del gobierno para reorganizar y relanzar el fútbol nacional, hubo equipos y empresas que invirtieron dinero y esfuerzo en la creación y patrocinio de equipos y escuelas deportivas, además de la construcción de infraestructuras adecuadas para llevar el fútbol chino al siguiente nivel, cosa que no ha dado los resultados que de alguna u otra forma se esperaban. En la grada de los partidos de esta selección se escuchan a veces el grito de Free Tibet, pero su misión no es solo deportiva. Allí donde van explican quiénes son y a dónde quieren ir. El siguiente paso parece ser convertirse en nación independiente de China para el deporte. Sin embargo, el camino por recorrer es sumamente largo. Hong Kong y Macao ya lo han conseguido y esto mismo debe pasar con ellos. Para culminar, decir que estas cosas me hacen querer aún más al fútbol y menos a quienes lo regulan. Muchas gracias.